El momento en el que supe que algo no encajaba fue cuando Paula, mi mujer, se bajó del coche a las 3 de la madrugada con las bragas en la mano. Sí. Literalmente. Las llevaba en la mano, arrugadas, como si fueran un Kleenex. Venía riéndose, medio tambaleándose por los tacones y oliendo a perfume barato que no era suyo. No me vio. Yo estaba sentado en el rellano de la escalera, con una cerveza caliente que llevaba 3 horas sin abrir. Ella ni se fijó. Pasó por delante de mí, como una sombra, y se fue directa al baño. No entré. No le dije nada. Solo me quedé ahí, mirándola, escuchando cómo abría el grifo y empezaba a ducharse. No cerró ni la puerta. A lo mejor pensaba que yo estaba dormido. O que no me importaba. O tal vez ya no le importaba a ella que yo lo viera todo. Ese fue el principio. El resto de la noche no dormí. Me quedé sentado en la cocina, con la nevera zumbando, repasando cada detalle de la última semana. Las cenas que canceló. Las veces que dijo que se quedaba más tarde en el instituto por las reuniones de padres. La ropa interior nueva que apareció sin que yo supiera de dónde. Todo empezó a encajar. Pero no dije nada. Al día siguiente me fui a trabajar como si nada. Ella se levantó con gafas de sol en casa, como si fuera normal. Me saludó con un buenos días seco y se hizo un café como si no llevara ni 2 horas en casa. Yo asentí. Me fui. Pero ese día, ya no era el mismo. Lo que no sabía es que lo peor aún estaba por venir. Porque lo de esa noche no fue un error, ni un calentón. Fue algo planeado. Fue una parte de algo mucho más sucio, más largo y más profundo. Lo sabría poco después. Pero te juro que desde esa madrugada, desde que la vi entrar riéndose, con esas putas bragas en la mano, mi cabeza dejó de pensar como marido, y empezó a pensar como enemigo. Las cosas no cambiaron de golpe, pero yo sí. Me levantaba cada día con la misma rutina, pero con una sensación constante de estar viviendo en una casa que ya no era mía. Paula seguía comportándose como si nada hubiese pasado, seguía saliendo por las noches 1 o 2 veces por semana, con excusas flojas, cenas del instituto, cumpleaños de compañeras, y una vez incluso dijo que se había apuntado a clases de yoga nocturno, como si en esta ciudad alguien creyera esa mierda. Yo la dejaba ir, no decía nada, no preguntaba, no acusaba, pero cada vez que se ponía ese abrigo rojo que se compró el mes pasado y se pintaba los labios con más ganas de lo normal, una parte de mí se iba apagando. No porque no pudiera soportarlo, sino porque necesitaba saber la verdad sin que me la contara ella. Ya no confiaba, y cuando se rompe eso, ya no hay vuelta atrás. Una noche, a eso de las 10:30, estaba cenando solo en la cocina. Ella había salido 1 hora antes con la misma excusa de siempre, cena con los de sociales. Llevaba ya varios días con la misma rutina, así que no me sorprendió que no cenara en casa. Lo que me sorprendió fue que sonara el telefonillo. Era raro que alguien viniera a esa hora, y más raro que lo hiciera sin avisar. Me levanté, fui al portero, y contesté. Sí, dije. Del otro lado, una voz de hombre respondió, ¿está Paula? Me ha dicho que vivía aquí. Me quedé callado unos segundos. ¿Quién eres tú?, pregunté. El tipo dudó, luego dijo, soy Dani, un amigo. No dije nada más. Corté la comunicación y no abrí. Me quedé parado, con la mano en el teléfono y una rabia tranquila, pero muy clara, creciendo dentro de mí. No bajé. No fui a buscarlo. No hice nada. Solo fui al salón, apagué la tele que ni siquiera estaba viendo, y me senté en la oscuridad, esperando. No por morbo, sino porque necesitaba que todo siguiera su curso. Si ella había sido tan descarada como para darle nuestra dirección a otro tío, entonces ya no había nada que salvar. Quería verla llegar, ver cómo entraba, cómo se comportaba. Saber si mentía con la cara tan limpia como lo hacía con las palabras. 1 hora más tarde, escuché la puerta.
Las llaves giraron como siempre, con ese pequeño tintineo que antes me parecía cotidiano y ahora sonaba como una alarma. Entró en silencio, como si quisiera no despertarme, sin saber que yo no dormía desde hacía semanas. Caminó hacia la cocina, encendió la luz, abrió la nevera, sacó una botella de agua. Yo la observaba desde el pasillo. Se giró, me vio, y sonrió, como si nada. «¿Qué haces despierto?», dijo. Yo no respondí de inmediato. Solo la miré. «¿Quién es Dani?», pregunté, sin levantar la voz. La sonrisa se le borró de golpe. Bajó la mirada y luego la levantó rápido, como si tuviera la respuesta preparada. «Dani», repitió. «Es un compañero, te lo conté. El nuevo del departamento». Yo asentí. «Y también te acompaña hasta la puerta de casa», dije. Ahí vaciló, pero solo un segundo. «¿No ha subido, no?». «Entonces no veo el problema». Me quedé mirándola unos segundos, luego me di la vuelta y me fui a la habitación. Cerré la puerta y no dije nada más. No me interesaba discutir con alguien que estaba tan cómoda mintiéndome a la cara. Yo necesitaba algo más que sospechas y palabras. Necesitaba hechos. Y los tuve, muy pronto. Al día siguiente, salí de casa como si fuera a trabajar, pero no fui a la oficina. Me tomé el día libre. Volví al edificio una hora después, cuando sabía que ella ya se había ido. Me metí en el coche y esperé. Sabía a qué hora salía del instituto, sabía que tardaba unos 20 minutos en llegar y que normalmente se pasaba por el supermercado. Pero ese día no fue al supermercado. Se subió al coche, miró a los dos lados como si quisiera comprobar algo, y se fue en dirección contraria. Yo la seguí, manteniendo distancia. No es tan difícil, sobre todo si el otro no espera que lo estén siguiendo. Manejó unos 15 minutos, hasta un bloque de pisos en la zona de Estramurs. Aparcó, bajó del coche, y antes de que pudiera imaginarlo, el tal Dani estaba bajando también. La saludó con 2 besos y subieron juntos. Ahí estaba. No me hizo falta más. No tenía fotos, no tenía grabaciones, pero tampoco las necesitaba. Ya lo sabía. Lo que antes era intuición, ahora era certeza. Y dolía más, mucho más, porque no se trataba de un error de una noche, no era una aventura rápida, era algo repetido, oculto, mantenido con cuidado. Era algo que ella había construido mientras dormía conmigo en la misma cama. No me fui de inmediato. Me quedé en el coche, con el motor apagado, durante casi una hora. No pensé en llorar, ni en gritar, ni en llamar a nadie. Solo pensaba en lo que haría después. Porque una cosa era clara, yo no podía vivir con alguien así. No quería venganza, todavía no. No sabía qué hacer exactamente, pero sabía que no podía quedarme quieto. Volví a casa como un autómata. Me hice un café, me senté en el comedor y miré las paredes. Todo lo que habíamos comprado juntos, los cuadros que elegimos, los cojines que ella insistió en poner, todo me parecía de otra persona. Esa noche no dije nada. Ella volvió tarde, como siempre. Se duchó, se metió en la cama, y yo fingí estar dormido. La escuché respirar, moverse, acomodarse, incluso suspirar. No me habló. No me tocó. Yo tampoco. En ese momento entendí que no era un matrimonio lo que teníamos, era una farsa. Y que ella no tenía intención de confesarlo, de explicarlo, ni siquiera de disculparse. Simplemente vivía 2 vidas y pensaba que yo no iba a hacer nada. Y por dentro, en silencio, decidí que si ella no lo decía, lo haría yo por los dos. Pero a mi manera. La mañana en la que decidí enfrentarla no comenzó de una forma especial, no hubo un detonante inesperado ni un gesto que me empujara a hacerlo. Simplemente me levanté con esa sensación de haber llegado a un punto donde ya no podía seguir fingiendo, donde el silencio me hacía más daño que la verdad, aunque esa verdad doliera más de lo que yo estaba preparado para asumir.
Me duché, preparé café y tostadas, me senté en la mesa de la cocina y esperé a que ella se levantara. No puse la radio, no encendí la televisión, no miré el móvil, solo esperé, escuchando el ruido del edificio, escuchando mis propios pensamientos, que no eran más que un torbellino ordenado a la fuerza. Quería que todo fuera directo, claro y sin rodeos, porque lo que venía no era una conversación trivial, era algo que iba a romper la dinámica completa de nuestra vida. Cuando Paula apareció por el pasillo se notaba que no había dormido bien, tenía la cara hinchada, los ojos pequeños y el gesto cansado. No sé si era por culpa de su otra vida o por alguna preocupación que yo desconocía, pero me dio igual, porque ya no me creía nada, ya no me afectaba verla mal, y eso era un síntoma claro de lo que habíamos dejado de ser. Entró en la cocina, me saludó con un buenos días sin ganas, abrió un cajón, buscó algo, y cuando iba a seguir con su rutina le dije que se sentara. Usé un tono firme, sin gritar, sin sonar desesperado, simplemente serio. Ella me miró sorprendida, quizá porque llevaba semanas esquivándome emocionalmente y de pronto me mostraba un interés que no era afectivo sino quirúrgico. Se sentó sin protestar, dejó el móvil sobre la mesa y esperó a que dijera algo. Le dije que sabía que tenía otra relación, que ya no había espacio para las dudas, que no necesitaba más confirmaciones porque ya lo había visto con mis propios ojos. Ella abrió la boca pero no habló, la cerró, volvió a abrirla y finalmente dijo que no sabía de qué estaba hablando, que estaba cansada, que no era un buen día para empezar con discusiones sin sentido. Yo no me alteré, simplemente repetí lo que había dicho, detallando cuando la seguí, dónde aparcó, con quién subió, cuánto rato estuvo arriba, todo con la misma calma con la que alguien lee una lista de compras. Ella fue perdiendo el color, fue apretando la mandíbula y finalmente lanzó un "eso no es lo que piensas", que sonó tan vacío que por un momento pensé que iba a reírme en su cara. Le pregunté de nuevo, esta vez con un tono más bajo, más firme, si podía decirme la verdad, si podía dejar de tratarme como un idiota. Ella se levantó de golpe, como si la silla la quemara, empezó a caminar por la cocina con las manos en la cabeza, diciendo que estaba agobiada, que no podía con todo, que yo no entendía nada, que últimamente estaba insostenible la situación en el instituto, que Dani era solo un apoyo, que estaba en un momento complicado y que no había pasado nada. Lo dijo rápido, casi sin respirar, como si quisiera que las palabras se adelantaran a sus propios pensamientos. Entonces me acerqué a ella, no para intimidarla, sino para que dejara de moverse como si estuviera en una fuga permanente, y le dije que no iba a continuar escuchando excusas, que no necesitaba una historia, que no me interesaba nada que no fuera una admisión sincera de lo que estaba haciendo. Ella se quedó quieta, respirando fuerte, y de repente estalló, no con lágrimas, sino con rabia. ¿Y tú qué esperabas?, gritó. Dijo que últimamente estaba distante, que ya no hablábamos, que yo estaba siempre metido en mi trabajo, que nuestra vida sexual era irregular, que se sentía sola, que necesitaba sentirse vista. Yo la miraba sin pestañear, no porque no me afectaran las palabras, sino porque llevaba tanto tiempo rumoreando esa traición en mi cabeza que ninguna explicación, por dolorosa que fuera, me sorprendía ya. Le dije que nada de eso justificaba nada, que si estaba insatisfecha podía haber hablado conmigo, podía haber pedido cambios, podía haber propuesto cualquier cosa excepto construir esa doble vida a mis espaldas. Ella siguió gritando, diciendo que no lo planeó, que simplemente ocurrió, que con Dani se había sentido escuchada, que yo hacía tiempo había dejado de prestar atención. Yo respiré hondo y le dije que no estaba enfadado por lo que sentía, sino por cómo había elegido actuar. Ella se quedó en silencio unos segundos, me miró como si buscara una grieta en mi expresión para meterse por ahí y lograr que retrocediera, pero no encontró nada. Finalmente dijo, con un tono mucho más bajo, que sí, que llevaba semanas viéndose con él, que no sabía cómo había llegado a ese punto, que no había querido hacerme daño, que había perdido el control de la situación. Era mentira, pero al menos era una admisión, aunque fuera incompleta. Cuando se lo señalé, perdió la compostura del todo. Empezó a caminar por el pasillo,
gritando que la estaba presionando, que no podía respirar, que necesitaba tiempo, que no entendía lo que estaba pasando, como si yo fuera el que había armado aquella historia y ella solo una víctima de un caos externo. La seguí hasta el dormitorio, no porque quisiera acorralarla, sino porque necesitaba terminar la conversación de forma clara. Le dije que necesitaba que dijera la verdad completa, que no había más margen para medias tintas, que ya sabía lo suficiente como para que no valiera la pena seguir mintiendo. Ella, acorralada por la propia evidencia, terminó admitiendo que llevaba casi 2 meses quedando con él, que habían empezado con cafés, luego con paseos después del instituto, y finalmente con encuentros en aquel piso. Que no tenía claro si estaba enamorada o si simplemente estaba escapando de nuestra vida, que no había pensado en las consecuencias, que nunca imaginó que yo lo descubriría. Yo me quedé apoyado en el marco de la puerta escuchando todo sin interrumpirla, porque lo que necesitaba no era una pelea, sino una confesión completa, algo que pusiera fin a la incertidumbre. Cuando terminó de hablar, me acerqué y le dije que no entendía por qué no lo había dicho antes, que no comprendía ese nivel de falta de respeto. Ella empezó a llorar, diciendo que tenía miedo, que pensaba que si lo decía yo la dejaría de inmediato, que no quería perderlo todo. Le contesté que lo había perdido igual, solo que de la peor forma posible. Aquello la hizo llorar más fuerte, pero ya no quedaba nada que pudiera cambiar mi percepción. Me dijo que quería arreglarlo, que quería intentarlo, que estaba confundida pero que me quería, que no quería que esto acabara. Yo le dije que ahora mismo no podía pensar en nada de eso, que lo único que necesitaba era espacio, claridad y tiempo para decidir qué hacer, porque no iba a tomar una decisión en caliente. Ella se acercó para intentar abrazarme, pero me aparté. No quería contacto físico, no quería que intentara borrar con un gesto lo que había hecho durante semanas. Le dije que esa noche dormiría en el sofá y que al día siguiente hablaríamos de cómo íbamos a organizarnos. Ella asentía entre sollozos, pero en su cara había algo más que tristeza, había frustración y miedo, y también un rastro de rabia, como si no soportara la idea de haber perdido el control de la situación. Cuando salí del dormitorio sentí una mezcla rara de alivio y dolor. No era alivio por lo que había pasado, sino porque al menos ya no había duda, ya no estaba atrapado en ese limbo donde todo eran sospechas y silencios. Ahora tenía la verdad completa, aunque me ardiera por dentro. Me tumbé en el sofá, cerré los ojos y escuché cómo ella lloraba en la habitación. No fui a consolarla. No porque quisiera castigarla, sino porque ya no era mi papel hacerlo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba fuera de la relación incluso antes de haberla terminado oficialmente. Sabía que lo que venía después no sería fácil, pero también sabía que ya no podía mirar atrás. La mañana siguiente a la confrontación amaneció con una calma incómoda, no una calma agradable sino esa en la que dos personas conviven en el mismo espacio sin mirarse, sin hablarse y sin saber exactamente cuál será el siguiente paso. Yo ya no tenía miedo ni confusión, lo que tenía era una decisión tomada en silencio durante la noche en el sofá, una decisión que no nació del odio ni del rencor sino de la necesidad de recuperar algo de control en mi vida. Mientras ella dormía a ratos, lloraba a ratos y seguramente repasaba en su cabeza todo lo que había dicho el día anterior, yo estaba sentado en la cocina con una libreta delante, tomando apuntes. Pensando en movimientos concretos, nada de impulsos emocionales, solo hechos y consecuencias. No quería gritos, no quería escenas, no quería discutir durante semanas, quería hacer algo que marcara un antes y un después, algo que le hiciera entender que su traición no era un juego, algo que dejara claro que no iba a seguir sentado mientras ella manejaba la situación como si yo fuera un espectador más. Paula se levantó tarde, apareció en la cocina con la cara hinchada y los ojos rojos, se sentó en silencio y se frotó las manos como si buscara valor para decir algo. Yo le pregunté si quería café y ella dijo que sí, con una voz tan apagada que por un momento dudé si era la misma persona que llevaba meses mintiéndome con una seguridad casi profesional. Le serví el café, me senté frente a ella y le dije que necesitábamos hablar de forma organizada, sin repetir lo del día anterior. Ella asintió,
sin levantar la mirada del café. Yo comencé diciéndole que no pensaba tolerar una situación en la que ella tenía dos vidas mientras yo era el único que sostenía la casa, la rutina, la estabilidad y la confianza, porque aunque eso ya estuviera roto, había responsabilidades que no desaparecían. Le dije que no iba a gritarle ni insultarla, pero que tampoco iba a permitir que siguiera entrando y saliendo como si el daño fuera reversible. Ella tragó saliva, respiró profundo y dijo que estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta, que quería arreglarlo, que lo de Dani había terminado, que ya lo había bloqueado y que no pensaba volver a verlo. No respondí a esa afirmación porque no me interesaban las promesas, me interesaban los actos. Ahí fue cuando le expliqué que necesitaba que se fuera a casa de su hermana durante unos días, que yo quería tiempo y espacio real. No un par de noches durmiendo en sofás ni días llenos de tensión en los que no podíamos cruzarnos sin sentir que caminábamos sobre terreno frágil. Ella abrió los ojos de golpe, sorprendida y dolida, y dijo que no entendía cómo podía echarla de su propia casa. Yo le respondí con calma que no la estaba echando de ningún lado, pero que después de engañarme durante 2 meses, entrar en edificios a escondidas, salir a las tantas, mentir sobre cenas falsas y besar a otro mientras seguía durmiendo conmigo, lo mínimo que podía hacer era respetar que necesitaba distancia para pensar sin verla, sin escucharla y sin tener que adivinar sus intenciones. Ella dijo que no sabía dónde ir exactamente, que no quería cargar a su hermana con un problema que era nuestro, pero cuando le recordé que su hermana siempre se había ofrecido para acogerla si lo necesitaba, dejó de resistirse. Se levantó, fue al dormitorio, preparó una mochila y salió sin hacer ruido, lo cual me pareció irónico considerando todo lo que había hecho sin que yo lo supiera. Una vez se fue, respiré hondo y volví a la libreta. No quería destruirla emocionalmente sin más, pero sí quería que entendiera con hechos lo que significaba hacer daño a alguien que ha confiado ciegamente en ti. Pensé en varias opciones, desde hablar con su director del instituto hasta contarle la verdad a sus amigas, pero nada de eso me interesaba, no quería humillación pública ni un espectáculo innecesario. Quería algo más directo, más ajustado a lo que ella había hecho. Después de un rato, pensé en Dani, ese tipo al que apenas había visto pero que había entrado en mi vida de la forma más sucia posible. No quería pegarle ni insultarle ni causar un escándalo, pero sí quería que sintiera en su propia piel lo que significaba meterse con alguien que no estaba disponible. Cogí el coche, conduje hasta el bloque donde vivía y esperé en la calle, apoyado en una farola, hasta que lo vi aparecer. Venía con auriculares, caminando distraído y con esa confianza típica de alguien que cree que no tiene nada que perder. Me acerqué con tranquilidad y le dije su nombre. Se sorprendió, se quitó uno de los auriculares y preguntó quién era yo. Le dije que era el marido de Paula. En cuanto escuchó eso dio un paso atrás como si necesitara aire, lo cual me dio la medida exacta de que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No le grité ni lo agarré del cuello ni hice nada dramático, simplemente le expliqué, con palabras claras y pausadas, que no iba a repetir ni una sola vez todo lo que ya había dicho a Paula, que no iba a entrar en detalles, pero que si volvía a verla, a escribirle, a buscarla o a rondar cerca del instituto, yo mismo me encargaría de que su vida se complicara más de lo que él imaginaba. Le dije que no tenía interés en tocarle un pelo, pero que yo conocía a gente con la que trabajaba que estaba más que dispuesta a hacerme favores si lo necesitaba. No era del todo cierto, pero él no lo sabía. Su cara se puso blanca, empezó a tartamudear algo sobre que no quería problemas, que no sabía que ella estaba casada, que se había dejado llevar, que ya no la iba a buscar. No quise escuchar más, levanté la mano para que cerrara la boca y me fui sin mirar atrás, dejando claro que la advertencia no tenía margen de negociación. Después de eso, fui directo al instituto donde trabajaba Paula, no para hablar con nadie ni para meterla en líos, sino para entrar al despacho del director durante uno de los recreos, aprovechando que lo conocía superficialmente por alguna reunión de años anteriores. Le dije que necesitaba pedir unos días para acompañar a mi mujer en un asunto familiar delicado. Él aceptó sin preguntar demasiado,
lo cual me sirvió para asegurarme de que Paula no podría refugiarse en el trabajo para evitar enfrentarse a la realidad. Esa parte no tenía nada de venganza directa, era más una forma de control, de evitar que se escondiera detrás de su rutina. Volví a casa con una sensación extraña, no de triunfo, tampoco de alivio completo, más bien de haber recuperado parte de mi dignidad después de semanas de vivir en la sombra de su mentira. Pasé la tarde limpiando, ordenando y preparando la conversación que vendría después, una conversación que marcaría el final del ciclo de humillación que ella había creado. Por la noche, Paula me escribió preguntando si podía volver a casa para hablar. Le respondí que sí, pero que no esperaba excusas nuevas ni llantos descontrolados, que esperaba responsabilidad y claridad. No tardó en llegar. Entró con la mirada baja, dejó la mochila en el pasillo y se sentó en el sofá. Yo me senté frente a ella y le dije que había hablado con Dani. Su reacción fue inmediata, se levantó sobresaltada y dijo que por qué había hecho eso, que era peligroso, que era innecesario. Yo le dije que no iba a dejar cabos sueltos, que su infidelidad había tenido actores y consecuencias reales, no imaginarias, y que prefería enfrentar a cada uno de ellos antes que quedarme con la sensación de que podía repetirse. Ella empezó a llorar otra vez, diciendo que tenía miedo, que no sabía cómo habíamos llegado a ese punto. Yo le dije que yo sí sabía cómo habíamos llegado, mintiendo día tras día, ignorando señales, aprovechándose de que yo confiaba. Ella se cubrió la cara con las manos y me pidió que parara, pero no era un ataque, era la primera vez que hablaba desde mi posición, no desde la de quien estaba tratando de salvar algo. Le dije que no sabía si el matrimonio tenía reparación, que no sabía si quería continuar o si sería mejor separarnos, pero que antes de tomar una decisión tenía que equilibrar la balanza, porque durante meses ella había tenido toda la ventaja y yo había sido el último en enterarme. Ahora, al menos por un día, me tocaba a mí poner las reglas. Cuando terminamos la conversación, se quedó en silencio, sin poder decir nada, y yo supe que mi plan había funcionado. Ella había perdido el control que tanto había disfrutado en secreto y ahora se encontraba en una posición donde por primera vez tenía que afrontar lo que había hecho sin excusas ni escapatorias. Esa noche, dormí mejor que en mucho tiempo, no porque me sintiera bien, sino porque sentí que finalmente tenía algo de poder sobre mi propia vida y que la venganza, aunque no fuera espectacular ni dramática, había cumplido su propósito. Los días siguientes fueron raros, no por lo que hacíamos sino por lo que no hacíamos. No discutíamos, no hablábamos de nosotros, no mencionábamos el tema ni una sola vez, y a pesar de que compartíamos espacio, comida y cama, era como si estuviéramos ocupando dos planos distintos del mismo piso. Paula había dejado de insistir en pedir perdón, ya no intentaba acercamientos físicos ni emocionales, simplemente estaba ahí, en pausa, esperando que yo hiciera el siguiente movimiento, como si todavía creyera que el peso de la reconciliación debía recaer sobre mí. Pero yo no tenía intenciones de reconciliarme, no de esa manera. Cada gesto suyo me parecía forzado, cada comentario era una especie de guión leído, y yo ya no tenía paciencia para más mentiras disfrazadas de afecto. Lo que sí hice, después de varios días dándole vueltas, fue poner las cartas sobre la mesa, literal y figuradamente. Una tarde, después de comer, le dije que se sentara en el salón, que necesitábamos hablar. Ella no preguntó nada, simplemente obedeció como alguien que ya había asumido que el control de la situación ya no estaba en sus manos. Le dije que había decidido que no podía seguir en una relación basada en la vigilancia, en la desconfianza, en la sospecha constante, y que no estaba dispuesto a ser el marido que se pasa la vida preguntándose si la mujer que tiene al lado lo está mirando o simplemente aguantando por comodidad. Ella se quedó en silencio, mirándome fijamente, como si no supiera si debía reaccionar con tristeza o con rabia. Le expliqué que no había tomado la decisión de divorciarme aún, pero que lo estaba considerando muy seriamente, y que antes de decidir necesitaba entender exactamente qué tipo de persona tenía enfrente, no la que mostraba ahora, sino la que había sido durante los últimos 2 meses. Le pedí que me contara todo desde el principio,
sin filtros, sin resúmenes, sin ya te lo dije ni no tiene importancia, porque no estaba buscando pruebas, estaba buscando saber si había algo que pudiera respetar todavía en ella, aunque solo fuera la capacidad de enfrentar las consecuencias de sus actos sin esconderse. Ella se quedó quieta durante un buen rato, luego respiró hondo y empezó a hablar, con una voz que al principio era temblorosa pero que poco a poco se fue volviendo más firme. Me dijo que todo comenzó un viernes, después de una cena de profesores en un bar del centro, que Dani le cayó bien desde el primer momento porque le hizo reír en un momento en el que se sentía agobiada por todo, por el trabajo, por la rutina en casa, por mi frialdad, por la monotonía. Le dije que esa parte ya la conocía, que no necesitaba justificarse con frases vacías, que me contara lo real, lo que había hecho. Ella dijo que la primera vez que quedaron fue para tomar algo después del trabajo, que hablaron durante horas y que al final él la besó, que no se lo esperaba pero que no lo detuvo, y que después de eso empezaron a verse a escondidas, primero en la calle, luego en su piso. Le pregunté cuántas veces habían estado juntos, y me respondió que no sabía el número exacto, pero que había sido varias veces, siempre con cuidado, siempre buscando que yo no sospechara. Le pregunté si habían tenido sexo, y asintió sin decir nada. Le pregunté si alguna vez había pensado en dejarme, y dijo que no, que nunca fue su intención, que solo necesitaba sentirse deseada, viva, importante. Esa respuesta me dio náuseas, no porque fuera sorprendente sino porque era completamente cobarde. Le dije que si quería sentirse viva, podía haber hablado, propuesto cambios, gritado, llorado, lo que fuera, pero no mentir a diario mientras me besaba como si todo estuviera bien. Ella se defendió diciendo que no sabía cómo hacerlo, que se le fue de las manos, que una parte de ella pensaba que podía manejarlo todo y que nada explotaría. Le dije que lo había manejado muy mal, porque ahora ya no era su decisión seguir o no seguir, ahora la decisión era mía. Se quedó en silencio, aceptando por fin que su posición ya no era la de alguien que elige sino la de alguien que espera. Yo le dije que iba a tomarme unos días para decidir, pero que mientras tanto quería una última conversación, no sobre lo que había hecho sino sobre lo que quería ahora. Le pregunté si quería seguir conmigo, no por culpa o arrepentimiento, sino porque realmente sentía que valía la pena intentarlo. Ella dijo que sí, que lo quería intentar, que a pesar de todo seguía queriéndome y que le dolía haber arruinado lo que teníamos. Le pregunté si seguiría queriéndome si yo decidía no perdonarla. No supo qué decir. Entonces le dije que lo pensara bien, que no contestara por inercia. Que si la única razón por la que quería quedarse era para evitar un fracaso, eso no me servía. Durante los días siguientes, dormimos en habitaciones separadas. Yo empecé a hablar con un abogado, no porque ya estuviera decidido sino porque quería saber exactamente qué pasos debía seguir si tomaba esa vía. No le dije nada a ella, porque no quería presionarla ni condicionarla, quería verla actuar sin saber si tenía margen de redención o no. Ella por su parte cambió algunos hábitos, dejó de salir por las tardes, se esforzaba más en las tareas de la casa, cocinaba cosas que hacía tiempo no preparaba, y aunque era evidente que intentaba demostrar algo, lo hacía desde una especie de obligación más que desde el deseo real de acercarse. Una tarde, me pidió que habláramos. Dijo que había estado pensando en todo, que se había dado cuenta de que no sabía estar sola, que siempre había buscado validación fuera porque no se sentía suficiente por sí misma, y que estar conmigo le había dado estabilidad pero no la había hecho crecer. Me sorprendió su sinceridad, no porque la valorara, sino porque era la primera vez que decía algo que sonaba a verdad completa, sin adornos, sin frases prefabricadas. Le pregunté si lo decía porque de verdad lo sentía o porque temía quedarse sola. Me dijo que no lo sabía, que quizá era una mezcla de todo, y que estaba dispuesta a ir a terapia si eso ayudaba a entenderse mejor. Le dije que podía ir a terapia, pero que eso no garantizaba nada, que no iba a quedarme solo para ver si ella se arreglaba a sí misma. Que yo también necesitaba claridad, y que si ella no podía dármela, entonces lo justo era que cada uno siguiera su camino. Ella no lloró esta vez, solo asintió y me preguntó si ya tenía una decisión.
Le respondí que no, que aún necesitaba tiempo. No porque estuviera confundido, sino porque lo que venía después requería frialdad, no emociones. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, pensé que probablemente esa sería la última vez que compartíamos la mesa como pareja. No se lo dije. Ella seguramente lo sospechaba. Había en el aire una resignación tranquila, como si ambos supiéramos que estábamos alargando lo inevitable, no por cobardía sino por simple costumbre. Y aunque no lo admití en voz alta, una parte de mí ya había tomado la decisión. Una semana después de nuestra última conversación me desperté un sábado con la decisión firme de terminar todo, no porque me sintiera mejor ni porque hubiera perdonado nada, sino porque me había dado cuenta de que estaba alargando algo que ya no tenía sentido, una especie de inercia emocional que me mantenía ahí por costumbre más que por amor. Me levanté, me duché, preparé café y cuando escuché que ella salía de la habitación, le dije que se sentara, que necesitábamos hablar por última vez. No preguntó por qué, no hizo ningún comentario, simplemente se sentó, agarró la taza con las dos manos y esperó, con esa cara de quien sabe perfectamente lo que viene pero no quiere ser el primero en decirlo. Le dije que ya había tomado una decisión, que no iba a seguir con el matrimonio, que entendía que ella pudiera arrepentirse, que aceptaba que quizá no había sido feliz durante un tiempo, pero que la forma en que lo había manejado, la manera en la que me mintió, se burló de mi confianza y construyó otra vida paralela sin darme ninguna oportunidad de reaccionar, era algo que no podía perdonar. Le dije que no había odio, que no la despreciaba, pero que no quería seguir al lado de alguien que fue capaz de mirarme a los ojos mientras se acostaba con otro. Le expliqué que ya había hablado con un abogado, que ya tenía claro cómo proceder y que estaba dispuesto a hacerlo todo de forma civilizada, sin juicios, sin peleas, sin arrastrarnos por meses en un proceso inútil. Solo quería cerrar una etapa que ya estaba acabada desde el momento en que ella decidió cruzar una línea sin mirar atrás. Ella no reaccionó de inmediato, se quedó ahí, sin mover un músculo, mirando el café como si dentro estuviera la solución a todo. Luego levantó la vista y me preguntó si no había forma de intentarlo, si no podíamos hacer terapia juntos, si no había una parte de mí que aún quisiera salvar algo. Le dije que no, que la parte que quería salvar el matrimonio murió la noche que me confesó todo sin emoción, como quien recita una lista. Le dije que ella podía ir a terapia, que podía buscar respuestas, crecer, mejorar, ser una mejor persona, pero que yo no tenía por qué quedarme a ser espectador de ese proceso. Que no era justo para mí, que yo también merecía empezar de cero, con alguien que no me arrastrara por un agujero para luego pedirme que la sacara de él. Le pregunté si estaba de acuerdo en que cada uno contratara a su abogado, si quería que vendiéramos el piso o si prefería que uno se quedara y le comprara la parte al otro. Dijo que no lo había pensado, que no imaginaba que la decisión sería tan definitiva, que creía que aún había margen. Le repetí que no lo había. Me preguntó si había conocido a alguien, como si eso justificara de alguna forma que yo estuviera tan seguro, y le respondí que no necesitaba conocer a nadie para saber que no quería seguir con ella. Que a diferencia de lo que hizo ella, no necesitaba otra persona para saber que mi relación estaba rota. Ahí bajó la mirada y no dijo nada más. Le propuse que durante el proceso de separación ella se fuera a casa de su hermana, que no tenía sentido seguir viviendo juntos, y que cuanto antes empezáramos, antes podríamos cada uno rehacer su vida. Asintió en silencio, dijo que necesitaba unos días para organizarse, que hablaría con su hermana esa misma tarde y que intentaría salir de casa el lunes. No puse ningún impedimento, no la apuré, pero le dejé claro que no iba a prolongar la situación más de la cuenta. Ella se fue al dormitorio y cerró la puerta. No la vi más durante el día. Yo salí a caminar, comí fuera, evité estar en casa porque el ambiente se había vuelto irrespirable, no por tensión sino por ausencia. Ya no había nada entre nosotros, ni siquiera rabia, solo una especie de desconexión absoluta que confirmaba que la decisión era la correcta. El lunes, cuando volví del trabajo, el dormitorio estaba vacío. Se había llevado ropa,
sus cosas personales, algunas carpetas del escritorio y poco más. Me dejó una nota en la mesa de la cocina, escrita con esa letra que conocía de memoria, donde decía que entendía mi decisión, que sentía haberlo hecho todo mal, que nunca fue su intención hacerme daño, y que esperaba que con el tiempo pudiera recordarla sin rencor. No respondí a la nota, no la llamé, no le escribí. Guardé el papel en un cajón y seguí con mi día como si no lo hubiera leído. No porque no me afectara, sino porque no necesitaba más palabras vacías. Ella ya había dicho todo lo que tenía que decir, y yo ya había escuchado suficiente. Durante las semanas siguientes me dediqué a reorganizar la casa, a borrar su presencia de cada espacio sin dramatismo, solo por higiene mental. Cambié cosas de sitio, regalé algunas cosas que eran suyas, me quedé con otras que ni siquiera me interesaban, pero que ya formaban parte de la rutina. Hablé con el abogado, iniciamos el proceso, y todo fue más rápido de lo que imaginaba. Ella firmó sin poner trabas, no discutimos por dinero, por muebles ni por nada. Fue una separación práctica, sin emociones, como una reunión de trabajo que se cierra con una firma. En parte, lo agradecí. No quería escenas, no quería lágrimas de última hora ni súplicas inútiles. Lo que más me costó no fue dormir solo, ni comer solo, ni ver series sin nadie al lado. Lo que más me costó fue acostumbrarme a no tener que sospechar de nada. La tranquilidad, al principio, se sentía como un vacío. Estaba tan acostumbrado a la tensión, a la duda, a ese estado constante de alerta, que al no tenerlo más, me sentía extraño. Pero con el paso de los días, ese vacío se convirtió en paz, en una rutina que ya no dolía, que ya no se sentía como estar caminando sobre cristales. Empecé a recuperar el gusto por hacer cosas solo, a reencontrarme con amigos que había descuidado, a reconectar con partes de mí que estaban apagadas desde hacía mucho. No volví a saber de Paula en persona. Cruzamos un par de correos por temas prácticos, nada más. Sé que sigue trabajando en el instituto, que volvió a casa de su hermana y que no volvió con Dani. Me da igual. No siento curiosidad por su vida, no me interesa si ha cambiado o si sigue siendo la misma. Lo que viví con ella fue una etapa, una que se rompió por su decisión y que terminó por la mía. No hay más. Lo que me dejó esta historia no fue una lección sobre el amor ni una epifanía sobre el perdón. Me dejó algo más simple pero más útil, la certeza de que cuando alguien te traiciona, no importa cuánto te duela, lo peor que puedes hacer es quedarte esperando que vuelva a ser quien era. Porque ya no lo es. Y tú tampoco. Ahora sigo con mi vida, sin prisas por empezar otra relación, sin necesidad de demostrar nada a nadie. No estoy buscando a nadie, no me estoy encerrando tampoco. Estoy, por fin, en paz. Y eso, después de todo lo que pasó, ya es mucho. Demasiado como para arriesgarlo por alguien que no supo cuidarlo cuando lo tuvo.